Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. De Harvard, el único dominicano que de un día a otro llega de Harvard a Rumba. Richard hoy nos estará hablando del futuro de los dominicanos a raíz de, me imagino que la nómina dominicana, los gastos corrientes son mayores que los ingresos y el que haya pasado por, aunque sea viendo una serie de negocios, cuando lo que tú gastes más que lo que entra, me imagino que tú estás quebrado. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de diferentes plataformas. Para mí es un placer estar nuevamente acá. Efectivamente, República Dominicana tiene varias situaciones. Una de ellas es que está ingresando desde hace muchos años menos de lo que gasta. Y tiene un déficit, eso se llama déficit fiscal. Pero después de la pandemia, de 2020 en adelante, ha habido una situación anómala, que no había pasado en los 30 años previos. Y es que los ingresos no dan para pagar lo que se llama gasto corriente. Gasto corriente en el gobierno es el pago de nómina, el pago de intereses de la deuda y el pago de transferencias a otras instituciones. Los gastos corrientes son los compromisos fijos. Los compromisos fijos. Lo que hay que pagar mes a mes. Claro, imagínense que estamos en una casa, en un hogar, el pago de la luz, del teléfono, del gas, la compra de la comida, si hay algún empleado en el hogar, también ese concepto. Eso es gasto corriente. Gasto de capital, por otro lado, en una casa, sería si usted compra una casa, si usted remodela la casa, si usted compra un vehículo o le hace alguna reparación al vehículo. Normalmente, para un hogar, ¿no?, y para el gobierno, endeudarse para aumentar inversión, aumentar gasto de capital, es correcto. O sea, usted se endeuda si compra una casa, si compra un carro. Financiarse con deuda, pero con un propósito. Claro, tiene un propósito. ¿Qué es lo que te recomiendan? Y te dicen que es el ejemplo de todas las grandes empresas y de los ricos. O sea, que todo el que ha logrado construir una empresa, un conglomerado, lo ha hecho financiándose con deuda, no con su propio capital. Claro, hay siempre una composición, pero es muy mayoritariamente con la deuda, como tú bien dices. Entonces el gobierno hace eso para construir puentes, carreteras, sistema de metro, teleférico, puertos, aeropuertos, entre otros. ¿Cuál es la situación? Que desde 2020 en adelante los ingresos no dan para cubrir el gasto corriente. Por lo tanto, estamos endeudándonos para pagar gasto corriente, no solo para pagar gasto de capital. Eso quiere decir que estamos endeudándonos para pagar gastos que son poco productivos. O sea, el pago de la nómina de un empleado, o el pago de los intereses de la deuda, o el subsidio al sector eléctrico, es algo que sucede una vez y ya deja de beneficiar a la ciudadanía, porque es algo que acaba en el momento que se paga. Ahora, si tú haces una carretera, en el tiempo de vida de esa carretera, que son 40, 50, 60 años, todo el que pase por ahí y todas las generaciones futuras que la puedan usar se van a beneficiar. Es el valor en el tiempo, más o menos. Así es. Entonces, todo esto de que hay hay más gasto corriente que ingresos, que hay menos dinero entrando, menos dinero entrando que saliendo, ¿qué significa para el dominicano? O sea, en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años. ¿Cómo eso afecta a uno, la ciudadanía normal? Si esa situación no se corrige, hay dos cosas. Primero, que aquellos dominicanos, nuestros hijos, nietos, bisnietos, estarán pagando deuda que no se utilizó para proyectos de desarrollo, de los cuales ellos se van a beneficiar en el futuro, sino que se usó esa deuda para pagar el sueldo a alguien o pagar intereses de la deuda, lo cual no es algo correcto. Y segundo, que eso puede generar una situación de insostenibilidad fiscal en el futuro y hacer que la deuda no sea pagable, lo cual genera crisis como la que hemos tenido hace como 20 años, una crisis bancaria, una crisis de tipo de cambio o una crisis de inflación. Pensando a futuro así como ustedes lo dicen, entonces, ¿qué nosotros podemos empezar a hacer desde ahora para que ese tétrico futuro no sea una realidad? Bueno, se pueden hacer dos cosas. Uno, o subir los ingresos o bajar el gasto. Bajar el gasto siempre es más complicado. Una regla para bajar el gasto puede ser que de aquí a los próximos 5 años, digamos, que no puede subir el gasto corriente más que un 5%, por poner una regla. Si la economía crece 5% y el gasto corriente crece menos que la economía, va a haber una convergencia hacia abajo, porque los ingresos normalmente crecen con la economía. Lo otro que se puede hacer,
y yo escribí el artículo, es un artículo que está publicado en Listín Diario, básicamente porque es un fenómeno que hay que analizar dentro de la discusión de la posible reforma fiscal que el gobierno está tirando. Entonces, si estamos hablando de reforma fiscal, un objetivo debe ser cambiar esa situación, porque es una situación que no es deseable desde el punto de vista económico. Como dije, puede ser bajando gastos, pero también subiendo ingresos. Entonces, si la reforma fiscal finalmente es sometida al Congreso como anteproyecto de ley, que es lo que parece que va a suceder en las próximas semanas o meses, pues entonces estaríamos viendo que los ingresos van a aumentar y ahí podría corregirse esa distorsión, pero no es una distorsión deseable. Y entonces la reforma fiscal, ¿qué tú entiendes que debería de abordar? ¿Cuáles deberían de ser los puntos que debe de tener para poder mitigar toda esta situación? Bueno, habría que esperar a ver qué es lo que va a hacer el gobierno. Exacto. Yo lo único que no quisiera es que estemos cazando en el zoológico. Cazar en el zoológico es subir impuestos precisamente a los sectores económicos, a los grupos poblacionales, especialmente clase media, y dentro de los sectores económicos al comercio, que son los sospechosos habituales, ¿no? A los cuales siempre se le carga una a lo que reforma, más se le afecta. claro, tributaria. Entonces, considerar eso, que salgamos un poco de esa mentalidad, ¿no? O de esos grupos económicos y sociales. Y lo otro es que si va a haber un desmonte de exenciones, como parece que va a haber, es decir, que bienes que hoy, sobre todo bienes de consumo masivo, de canasta básica, que hoy no pagan ITEVIS, por ejemplo, se les pone a pagar un ITEVIS, aunque sea menor, aunque sea diferenciado, pues que a los hogares más pobres, los llamados quintil 1 y 2, se les compense. Es decir, si por tú aumentar el ITEVIS o poner el ITEVIS a bienes que antes yo consumía y que no tenían ITEVIS, yo estoy gastando 300 pesos mensuales más, dámelo para atrás para no afectar mi ingreso. Probablemente por la tarjeta Supérate. En el caso de contabilidad básica, que era lo que yo manejaba en la escuela, tú sabes que se las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y que todo te dé cero. Mira a ver si aprendí algo bien. Pensando en este gasto corriente que tú me dices, yo me imagino como una sábana. Vamos a ver. Y tú siendo buen costurero, que sabes de eso, ¿por dónde podríamos recortar? Ahí empezamos, ahí te voy a meter a ti al medio, porque tú sí eres economista y sabes de eso. ¿Dónde tú podrías recortar de un lado para que bajemos ese gasto? Tú, ¿cuáles serían los 3 sectores que tú dirías, ok, mira, vamos a recortar aquí, aquí y aquí, que yo entiendo que hay un gasto excesivo? Yo diría primero frizar la nómina, que la nómina no siga creciendo. Los asesores. Sí, los asesores, pero frizar por 1 o 2 años el monto de la nómina. Al final no es tanto que te aumente la cantidad de empleados, sino que tu monto de la nómina se quede frizado. Y lo otro es el sector eléctrico. Yo creo que lo he hablado varias veces acá, pero debe tener un plan creíble con compromiso de inversión en los próximos 3 o 4 años para reducir las pérdidas eléctricas, que están en una tendencia creciente, y tratar de reducir el subsidio necesario para honrar el déficit que generan las EDES. Pienso que ahí debe estar el grueso de lo que se puede hacer a nivel de gasto público. Míralo. Bueno, ahí está. ¿Tú crees que se dé esa cuestión de frizarlo? Con tanta promesa que se hacen aquí a futuro, está un poquito complicado. Empezando un gobierno nuevo. Es complicado. Richard Medina, directamente desde Harvard. Richard, ¿cómo se puede continuar esta conversación? Pueden continuarlo a través de mi cuenta de Twitter o X, @RichardMedinaG. Si tú me permites, puedo hacer un Su invitación, anuncio. claro que sí. Esperando. Si tú quieres, te puedes quedar al final del Esa programa para que lo cámara hagas con es toda nosotros. suya. El próximo miércoles 3 de julio en INTEC tendremos un foro sobre reforma fiscal. Varios economistas estarán conversando sobre temas relevantes para la reforma fiscal. Hay un público bastante interesante que va a estar acompañándolos. Y la invitación es que nos acompañen o nos sigan a través del canal de YouTube del INTEC, que lo estaremos transmitiendo en simultáneo, de 9 a 12 del día en el campus de INTEC. ¿Qué día es? Repite, por favor. Miércoles 3 de julio, de 9 a 12 del mediodía, tendremos un foro sobre reforma fiscal con 3 paneles y 9 expertos en cada uno de esos paneles. Así que si usted quiere saber qué es lo que va a pasar en este país, tírese el foro.